Soy consciente del título de estas jornadas, Primera Jornada Académica sobre Isabel la Católica, Castilla a final del siglo XV, el tiempo de la reina. Pero también lo soy que en cuanto a relaciones Iglesia-Estado se refiere, no podemos entender la Castilla de los Reyes Católicos sin hablar de la labor llevada a cabo durante el siglo XIV y siglo XV por sus antecesores. De aquí que mi conferencia vaya a tratar sobre la Casa Trastámara y los cimientos para la construcción de concepto de Estado que fueron estableciendo los diferentes reyes de esta casa para que los reyes católicos lo consolidaran y lo perpetuaran. En líneas generales, los finales del siglo XIV y el siglo XV constituyen un periodo de esfuerzo. Y hablo de esfuerzo cuando quiero precisar los límites de la Iglesia frente a las aspiraciones de control de los monarcas castellanos. Para que este equilibrio se convierta en realidad, la labor diplomática que se ejerció durante esa época no se había conocido hasta ese momento. El periodo que hoy vamos a tratar coincide con una época muy difícil para la Iglesia, por lo que se ha denominado y ha pasado a la historia como el Cisma de Occidente, o lo que es lo mismo, la Iglesia dividida en dos sedes, la Iglesia en Roma y la Iglesia en Aviñón. Los concordatos, firmados una vez podemos considerar que el cisma ha finalizado, iban dirigidos a lograr dos objetivos. Por un lado, recuperar el reconocimiento perdido por parte de la Iglesia y, por otro, regenerar en muchos de los casos los valores primitivos que la institución había ido perdiendo o se habían ido degenerando. Ante esta situación nos encontramos la postura de la monarquía, una institución que puede resumirse en un intento obsesivo por controlar lo más estrechamente posible todo lo relativo a la Iglesia. De hecho, llega un momento en el que es imposible hablar de política como un elemento autónomo e independiente de lo eclesiástico. Es durante el siglo XV cuando se desarrolla buena parte de esta negociación y las reservas pontificias empiezan a disminuir en favor de las eclesiásticas, la realeza empieza a obtener unas mayores atribuciones en cuanto a beneficios eclesiásticos se refiere y las dos justicias, la justicia eclesiástica y la justicia regia, empiezan a colaborar de una manera cada vez más estrecha. Probablemente lo más llamativo de esta conferencia sea que dos esferas de poder con objetivos tan diferentes estuvieran tan condenadas a entenderse. Por un lado, tenemos a la Iglesia con unas aspiraciones espirituales para la que las cuestiones terrenales eran un simple medio. Pero por otro, tenemos a la monarquía, una institución con fines puramente terrenales, fines puramente palpables y tangibles. El periodo comprendido entre la llegada del primer Trastámara y los reyes católicos representa el gran desarrollo de las negociaciones entre papado y realeza, y eso es justo lo que vamos a ir desarrollando y analizando de manera sistemática con cada uno de los reyes. Juan I será nuestro punto de arranque y significará un antes y un después en lo que a las relaciones monarquía-iglesia se refiere. Su reinado supuso una auténtica renovación religiosa que podríamos explicar a través de 4 grandes líneas. Una marcadísima personalidad religiosa del monarca, un interés por corregir en la vida clerical y regular el sistema beneficial, un compromiso personal que quería asegurar la libertad e independencia a los monasterios y un propósito por fundar nuevas casas monásticas. A todos estos puntos hay que añadir la propia situación interna de la Iglesia durante su reinado. Una Iglesia que vivía un grado de relajación de las costumbres religiosas. El absentismo, la corrupción, la incultura, el concubinato se estaban convirtiendo en costumbres cada vez más arraigadas dentro de la institución. En este sentido, y para llevar a cabo esta ingente labor, el rey contó con un equipo de religiosos que compartían sus mismas inquietudes y que tenían un afán renovador y reformista. Entre todos ellos podríamos destacar a Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, el cual nombró las denominadas constituciones aplicables al clero de la diócesis de Toledo. Parece ser que la influencia jerónima en esta normativa está muy arraigada y muy afianzada, probablemente porque el círculo más cercano a Pedro Tenorio se encontraba dentro de esta orden. Es destacable también la labor de Juan Manrique, arzobispo compostelano, promotor de un grupo franciscano de corte eremítico. A Juan Manrique debemos la creación de una red de hospitales para peregrinos, además de la fundación del convento franciscano de Santa María a Nova. Pedro de Luna, que ha pasado a la historia por su papel en el Concilio de Palencia, se promulgó diferentes reglamentos acerca de temas tales como la tonsura en los clérigos casados, la enajenación de bienes de la Iglesia por parte de algunos clérigos, el amancebamiento que estaban llevando muchos de ellos, o una serie de normas que iban destinadas a que los musulmanes y judíos no dificultaran de la manera que lo hacían la vida a los cristianos.
Otro eclesiástico destacado en esta labor fue Gutiérrez de Toledo, responsable de la elaboración del Libro de las Constituciones, en el que se recogen 6 modelos de reforma aplicables a los monasterios asturianos. Algunas de las disposiciones que a mí me han parecido más interesantes y que se hacen alusión en estos documentos tratan cuestiones tan obvias como a nosotros nos podrían parecer, como dormir en el dormitorio del monasterio, vestir el hábito apropiado, guardar silencio, comer en el refectorio o el tema de la castidad. Promulgó diversos reglamentos Gutiérrez de Toledo, pero es verdad que todos iban dirigidos o tenían el mismo fin: a acabar con el estado de relajación al que había llegado el clero a finales del siglo XIV y a principios del siglo XV. Podríamos hablar de otros muchos: Álvaro de Isorna, obispo de León, Fray Fernando de Illescas. Pero para poder entender este rey no podemos obviar la convulsa llegada al trono de la Casa Trastámara. Enrique II, padre de Juan I, era hijo de Alfonso XI y su amante Leonor de Guzmán. Aunque Enrique fue reconocido, no era legítimo que heredara el trono, más aún si consideramos que asesinó al legítimo heredero, que era Pedro I. Debido probablemente a esta serie de acontecimientos, tanto Enrique II como Juan I llevaron a cabo una intensa labor política de legitimación que en gran parte podría explicar este afán de un mayor control sobre el estamento clerical. En este sentido, el rey era conocedor de la simpatía que algunas órdenes religiosas sentían hacia el que debía de haber sido el legítimo heredero, Pedro I. Por eso intentó ganarse a través de diversos favores a muchas de ellas. Claro ejemplo de estos favores pudo ser los que concedió el rey Juan I a los jerónimos de Guisando. Guisando es un monasterio que tenemos aquí en la provincia de Ávila, concretamente ubicado en El Tiemblo. Tenemos documentación que demuestra que el rey que concedió a esta devota congregación en el año 1419 el privilegio, por ejemplo, de que 3.000 reses lanares pastaran en todo el reino, de su cabaña pudieran pastar por todo el reino. Además, tenemos constancia de que les eximió en numerosas ocasiones del pago de diezmos. Es probable también que el deseo del monarca de llevar a cabo una reforma religiosa responda también a un deseo de garantizarse una serie de enclavos religiosos que velasen por su memoria y por la de sus familiares, algo que era muy común en esta época. Son muy curiosos los documentos encontrados en este sentido. Cuando Juan I concede este privilegio que acabo de comentar ahora mismo a los jerónimos de Guisando, lo hace por amor de Dios y en sufragia del alma de su mujer, por la suya y por la de los del linaje de su mujer y del suyo. Uno de los temas que más preocupaba a este rey eran las encomiendas monásticas por parte de los nobles castellanos. En muchos casos, estas encomiendas se estaban ejerciendo por la fuerza, aprovechando la inseguridad reinante. El rey, el noble en este caso, se ofrecía al monasterio para protegerlo. Lo que acababa pasando era que los nobles acababan por apropiarse de las innumerables rentas que generaban los monasterios para al final acabar ejerciendo un control absoluto sobre el mismo. En este sentido, Juan I no solo tenía que enfrentarse a la nobleza con lo que para un rey medieval, como ha explicado mi compañero, suponía, sino que además tenía que romper la línea proteccionista que había empezado su padre, Enrique II. Aún así, la documentación nos demuestra que Juan I decidió responder de manera general a las quejas, de una manera favorable a las quejas interpuestas por los miembros de la jerarquía eclesiástica, aunque esto supusiera ir en detrimento de la nobleza. Si tenemos que materializar la labor de este rey, podemos utilizar 4 órdenes religiosas como ejemplo de ello. Los benedictinos y la Fundación de San Benito de Valladolid es un buen ejemplo de patronazgo regio y de reforma religiosa. En palabras del propio rey, cuando se funda este monasterio, su voluntad era fundar un monasterio de monjes prietos, a la manera y forma del encerramiento de las monjas de los monasterios de Santa Clara. Esto, al final, lo que quería decir era un monasterio en el que se viviera una estrecha observancia y una verdadera clausura y austera vida. El segundo ejemplo podrían ser los franciscanos. La orden franciscana había logrado establecerse y evolucionar a mediados del siglo XIII y ganar un cierto prestigio durante el siglo XIV. Pero es en tiempos de Juan I cuando conoce una verdadera expansión al convertirse el rey en verdadero patrono de dicha orden y nombrar confesor real a uno de sus miembros más ilustres, como era Fray Fernando de Illescas. Respecto a los jerónimos, cuando Juan I accede a su gobierno ya se habían fundado 3 monasterios: Sisla, San Jerónimo de Guisando y Santa María y Lupiana. Pero la intervención más importante, sin duda, de Juan I en la orden jerónima fue la de entregarles la Iglesia de Guadalupe. No hay que olvidar que la Iglesia de Guadalupe
gracias a este patronazgo que ejerció el rey, se convirtió en uno de los epicentros de la vida jerónima. La última orden que vamos a utilizar como ejemplo es la de los cartujos. La aspiración de Juan I era establecer esta orden que ya estaba situándose en varios reinos peninsulares orientales, también en Castilla. Una vez hecho este resumen sobre este rey, nos asaltan las dudas sobre los verdaderos motivos que llegaron al rey a emprender esta reforma religiosa. Una ansia de centralización de poderes en la propia figura del rey, los conflictos internos y externos que no dejaban de asolar Castilla y los cuales eran bastante más fáciles de sobrellevar con el apoyo del clero, o una verdadera espiritualidad y ansia de reforma por parte del rey. Sea cual fuere el motivo, la realidad es que la reforma emprendida por Juan I supuso el principio de la acción reformadora no solo en la estructura de la Iglesia, sino también en las relaciones Iglesia-Estado. A Juan I le sucede Enrique III, conocido popularmente como el Doliente. Poco podemos aportar de este rey en lo que a relaciones Iglesia-Estado se refiere. Gran parte de su reinado se vio afectado por las constantes quejas y protestas que interponían los procuradores de las ciudades en contra del excesivo número de extranjeros que iban ostentando los cargos eclesiásticos. Esto supuso para el rey un continuo enfrentamiento con el Papa Clemente VII, el cual le acusaba constantemente de la injerencia del rey en los asuntos puramente eclesiásticos. De hecho, este conflicto se mantuvo incluso con la muerte del Papa, de Clemente VII. Es verdad que las relaciones de Enrique III no son las que tuvo su antecesor ni las que van a tener sus predecesores, pero es verdad que sí que se mantuvo firme en cosas relativamente importantes, como pudo ser la elección de la sede arzobispal toledana, con Pedro de Luna a la cabeza. Sin duda de este rey no podemos destacar, igual que sí que lo hacemos de los anteriores, que las relaciones Iglesia-Estado fueran el aspecto más reseñable de su reinado. Llegamos a Juan II y este rey es muy curioso porque a pesar de los continuos conflictos que asolaban su reino, el rey no dejó de lado y mantuvo una especial atención en lo que a relaciones Iglesia y pontificado se refiere. Como ya hemos comentado con sus antecesores, Juan II también tenía un especial interés en ejercer su influencia en el seno de la Iglesia. No hay que olvidar que este rey accede al trono después de una regencia llevada a cabo por su madre, Catalina de Lancaster, y una regencia marcada por continuos devenires políticos y crisis, muchas de ellas por las relaciones mantenidas con Aragón. Tampoco podemos dejar de lado que es en tiempos de Juan II, tanto durante los de su regencia como los de su reinado, en los que se viven los momentos más álgidos y más tensos también de lo que supuso el cisma de Occidente. El rey, en este caso, toma partida desde el primer momento y da una orden explícita a los cabildos de Castilla de reconocer a Martín V como legítimo papa. Es en este punto, en los tratados que se firman en el Cisma de Occidente, cuando se ve de verdad ese auge de la diplomacia y la importancia que van adquiriendo esas relaciones. Hay constancia de la influencia que ejercieron los embajadores castellanos en los diferentes concilios que se celebraron para solventar el cisma. Tanto en Constanza como en Pavia Siena, como en Basilea, la idea era clara. Por un lado, había que reforzar la monarquía, la política papal en la figura de Martín V y, por otro lado, conseguir para la monarquía y, por ende, para la figura del rey, la mayor cantidad de concesiones eclesiásticas posibles. De hecho, a partir de este momento, la monarquía empieza a recibir rentas eclesiásticas de manera legítima, lo que permite al rey conservar, afianzar e incluso ampliar numerosas prerrogativas existentes en diferentes monasterios y cabildos. La voluntad del rey, como no podía ser de otra manera, era nombrar obispos de su círculo más cercano y evitar la injerencia de miembros de la curia que no fueran castellanos. Hubo momentos de conflicto cuando se dieron nombramientos, pero es verdad que muy hábilmente nunca hubo un final trágico, por decirlo de alguna manera. Buen ejemplo de esto es que la Capilla Real, que en tiempos de este rey se convirtió en una auténtica cantera de servidores regios. El nombramiento de los principales puestos eclesiásticos y que estos principales puestos fueran ocupados por sus colaboradores, como pudo ser Pedro de Castilla o Sancho de Rojas, ha hecho que para la historiografía siempre recaiga la sospecha de si la ambición personal primó de alguna manera frente a los intereses de las instituciones que se gobernaban.
Es reseñable también, durante este reinado, que otros miembros de la Iglesia, como Álvaro Núñez de Isorna, desde puestos de menor relevancia, ejercieron un gran apoyo al rey y demostraron una lealtad inquebrantable en momentos tan importantes para el rey como pudo ser su conflicto con el condestable don Álvaro de Luna. Estos miembros de menor jerarquía es verdad que nunca ocuparon puestos de relevada importancia en el Consejo o en la Audiencia, que eran las dos instituciones más importantes de gobierno, pero sí que irrumpieron en ministerios tan interesantes como las representaciones regias en el exterior. No hay que olvidar que además muchos de estos miembros de menor jerarquía eran auténticos reformadores dentro de sus órdenes religiosas, lo que hacía que la ayuda al rey fuera bidireccional. Por un lado, el rey conseguía esa reforma tan ansiada y tan deseada dentro del clero, y por otro lado los reformadores contaban con el beneplácito y el permiso de la monarquía para poder llevarla a cabo. Es interesante como ya en tiempos de Juan II, la historiografía trata a la Iglesia en muchas ocasiones como un instrumento de propaganda de la monarquía. Se habla de las procesiones del clero vallisoletano con motivo del nacimiento del heredero, las procesiones de los monjes de Guadalupe para hablar del rey o las propias cortes celebradas en Ávila dentro de la propia catedral. Podríamos decir que los años de reinado de Juan II, las relaciones entre monarquía e Iglesia continúan cimentando esas bases que se consolidarían con la reina Isabel. O dicho de otra manera, la monarquía ya empezaría a gozar de una notable capacidad de influencia sobre la Iglesia, que a su vez veía respetada su posición de privilegio. Llegamos a Enrique IV, hermano de la reina Isabel la Católica, y nos encontramos con un rey difícil de estudiar. Apasionante, pero difícil de estudiar, probablemente por la falta de objetividad que presentan el gran número de fuentes existentes. Es justo también reseñar que su reinado es uno de los que cuenta con un mayor número de crónicas respecto a lo que las relaciones monarquía-pontificado se refiere. Durante los prácticamente 20 años de su reinado no hay un año en el que no haya algo que merezca la pena destacarse. Enrique IV probablemente se viera arrastrado por la inercia de sus antecesores y debido a esto decidiera continuar con la tendencia de afianzar lo más posible sus relaciones con el papado. En cuanto a las relaciones beneficiales se refiere, el rey hizo exactamente lo que Juan II. Intentó favorecer el mayor número de castellanos de su círculo más cercano a los puestos eclesiásticos de mayor relevancia. Esto tenía una doble intencionalidad. Por un lado, el rey, al igual que todos los trastamaras, se preocupaba mucho por el gran número de nombramientos extranjeros. Pero por otro, su comprometida situación interna exigía continuamente el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Y para esto, qué mejor que tener a personas de su círculo más cercano ocupando los puestos más relevantes. En este sentido, y muy ligado a los franciscanos y a los jerónimos, está el problema converso. La preocupación que existía en Castilla en este momento por los falsos conversos y por las herejías era uno de los temas más flagrantes de la época. Franciscanos y jerónimos, como he comentado, se convierten en promotores de lo que se ha denominado como inquisiciones episcopales, o lo que es lo mismo, tribunales encargados del asunto judeoconverso. Esta creación de estos tribunales necesitaba, de alguna manera, la autorización del Papa, y lo que el rey propone es cuanto menos curioso. Se trataba de crear una instancia jurisdiccional que tratara sobre asuntos religiosos, pero que a su vez velaba por intereses reales, ya que al final los inquisidores eran nombrados por el propio rey. Otra incoherencia es que los tribunales iban a estar compuestos por religiosos, pero las leyes que allí se iban a aplicar eran leyes del derecho común. La bula que proyecta Pío II en este asunto se plantea en términos muy distintos a los que pretendía el rey. Ajustaba muchísimo los límites en temas tan importantes como el nombramiento de prelados o que la legislación que allí se aplicara no fuera la eclesiástica. El resultado fue que la bula nunca llegó a aplicarse, probablemente porque la falta de control por parte de las dos entidades era demasiado clara. Hay que destacar que Enrique IV obtuvo del Papa plenos derechos en maestrazgos tan destacados como Santiago y Alcántara, lo que le permitió al rey disponer de importantes beneficios y cargos. En este sentido, la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453 hizo que desde Roma se planteara el concepto de cruzada como objetivo prioritario. El rey, muy hábil, supo aprovechar este interés del Papa
Pero siendo realistas, a Castilla los turcos le quedaban muy lejos, pero los musulmanes del Reino de Granada ya no tanto. Los pontífices entendieron que podía ser igual de ejemplificante la lucha contra el Islam y se mostraron a favor y fueron además especialmente generosos con esta cruzada. La realidad, 4 años después, fue que de los aproximadamente 100 millones de maravedís que llegaron al reino, una mínima parte fue destinada a la guerra contra los musulmanes en Granada, habiéndose gastado el rey la mayoría de ello en gratificaciones para premiar lealtades. Los años avanzaban y la inestabilidad política en Castilla hizo que el concepto de cruzada pasara a un plano totalmente secundario. Esto, por supuesto, además de que el Papa ya no estaba dispuesto en ese momento, Sixto IV, y la Iglesia en general, a destinar más fondos que no fueran para su cruzada principal, que era contra los turcos. El momento más decisivo, sin duda, durante el reinado de Enrique IV y sus relaciones Iglesia-Estado, llega con el conflicto sucesorio. De ambos bandos se consideró crucial el apoyo y la alianza con el pontificado. Todo comienza cuando Enrique IV quiere promocionar para el maestrazgo de Beltrán de la Cueva en oposición de numerosos nobles y prelados que se pusieron a favor del infante don Alfonso. Ambos bandos piden su apoyo al Papa, Paulo II, y en esta tesitura se decide desde Roma enviar a Lianoro de Lianoris como nuncio a Castilla. Si tuviéramos que definir la misión de este nuncio, la definiríamos como neutral. Pero el conflicto estaba adquiriendo unas dimensiones que excedían mucho de las capacidades que tenía este nuncio. Y vista la complejidad que estoy viendo, se decide mandar a un legado que tenía unas misiones y unas atribuciones que no se habían conocido hasta la época, como por ejemplo puede ser utilizar beneficios eclesiásticos como transacciones dentro de las negociaciones. Llega a Castilla Jacobo Veneris. Y es verdad que la postura que mantuvo era muy clara. Consideraba la actitud del infante don Alfonso y la de todos los que le seguían como exorbitante, en palabras suyas. Pero frente a este posicionamiento pedía clemencia y perdón. Su mediación no fue suficiente, aunque es verdad que tras la prematura muerte del infante, su intervención en los pactos de Guisando sí que fue decisiva y resultó decisoria, ya que dotó a los pactos de legitimidad. No hay que olvidar que había muchos que habían jurado durante estos pactos lealtad al infante. Ese perjurio solamente podía ser absuelto desde Roma y, por tanto, en la figura de Jacobo Veneris. El compromiso pontificio, firmado en Guisando, debía garantizar, por un lado, la obediencia a Enrique IV, pero a su vez salvaguardar los derechos dinásticos de la reina de Isabel I, que será Isabel I. Probablemente, fruto de la confianza que el respaldo del rey le había dado en Guisando a Enrique IV, decide el rey volver a reivindicar los derechos de su hija Juana, la que ha pasado a la historia como Juana la Beltraneja por su dudosa paternidad. Enrique IV, Beltrán de la Cueva, bueno, eso daría para otro ciclo prácticamente de conferencias. La muerte de Paulo II en el año 1470 deja paralizada las pretensiones de ambos bandos. Ni la sucesión de la hija del rey, ni la legitimidad o la validez del matrimonio de Isabel y Fernando pudieron ser resueltos y eran temas que necesitaban una actuación prácticamente inmediata. Sixto IV es nombrado Papa y Rodrigo Borja llega como legado a Castilla. ¿A quién apoyará Roma en esta tesitura? Parece ser que la entrevista que mantuvieron Isabel y Fernando en Alcalá de Henares y, por otro lado, el apoyo que Enrique IV dio al rey de Francia y al rey de Portugal en contra del Papa pudieron ser detonantes decisivos, aunque no efectivos por la prematura muerte de Enrique IV y el inevitable ascenso al trono de Isabel la Católica. A modo de conclusión, podemos decir que la configuración del Estado en Castilla durante la Edad Media no se puede explicar sin tratar las relaciones entre monarquía e Iglesia desde un punto de vista político. La influencia de la Iglesia había favorecido la construcción de un sistema autoritario capaz de aglutinar cada vez más funciones a la vez que de dotar a los monarcas de unas cotas de sacralidad que eran impensables hasta la época. Todos los reyes de la Casa Trastámara podemos decir que representan una línea de evolución ascendente que va desde Juan I hasta los reyes católicos. Una línea, además, marcada
por la premisa de que cada uno de sus miembros sabía que la intensidad de sus relaciones con el pontificado y la Iglesia en general marcarían una gran parte de su devenir político y gran parte de la propia configuración de su poder soberano. Sobre Isabel I, protagonista de estas charlas, no seré yo quien hoy profundice sobre la figura de la reina, habiendo plumas tan autorizadas y voces tan cualificadas en esta materia. Pero sí les emplazo a futuras oportunidades o jornadas similares para poderles trasladar mi opinión y mis humildes conocimientos sobre el tema, porque además deseo y confío en que será la materia central sobre la que versarán las conferencias del año que viene. Muchísimas gracias por su atención.